Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Ustedes saben, señores televidentes, estimados auditores y auditoras de Buena Costumbre, que la próxima semana se elegirán los integrantes del llamado Comité de Expertos del nuevo proceso constitucional. Está el Consejo Constitucional, le vamos a preguntar al experto si es que lo dije bien los nombres o no, el Consejo de Expertos, y además hay un Consejo Técnico. Entonces queremos saber hartas cosas de este Consejo de Expertos. Estamos con Alexander Nanjarí, profesor investigador de Faro de la Universidad del Desarrollo, sede Concepción, licenciado en Ciencias Políticas. Alexander, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Bienvenido a Buena Costumbre. Hola, buenos días, Álvaro. Muy feliz de estar aquí con ustedes y nuestros fieles auditores. Mira, gracias, Alexander. Fíjate que hay hartas dudas que a uno le surgen, sobre todo que en la última semana y media como que surgió una opinión de líderes destacados como el expresidente Ricardo Lagos, que pusieron en el centro de la discusión la calidad y la idoneidad que tenían que tener los expertos que integrarían el Consejo de Expertos. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos son? Yo sé que son 24, pero ¿quiénes los eligen? ¿Cómo se elige este Consejo de Expertos que serán al final del día los que van a proponerle a los consejeros constitucionales un borrador que ellos tendrán que afinar, etcétera, etcétera? Pero son claves los expertos. ¿Quiénes son y cómo se eligen, Alexander? Si nos puedes contar, por favor. Mira, tal como lo dices tú, vamos a tener 3 órganos funcionando: el Consejo Constitucional, la Comisión de Expertos y el Comité Técnico de Admisibilidad. En este caso, la Comisión de Expertos, según lo que dice la ley, que salió ahora hace muy poco, el 17 de enero, la ley número 21.533, para que la gente también la busque, la lea. 21.533. Sí, nos dice que la composición del Comité de Expertos, de esta Comisión de Expertos, es de 24 miembros. Estos miembros van a ser elegidos de manera paritaria y son 12 elegidos por la Cámara de Diputados y 12 por el Senado de la República. Deben ser elegidos por 4/7 de los miembros en ejercicio en una sola votación. Mire, y esto es muy importante. Según la ley, ambas cámaras tienen hasta el día de hoy para realizar la citación a la sesión de sala, ¿cierto? Para elegir durante la próxima semana a estos miembros del Comité de Expertos. Y por lo informado por los presidentes de ambas cámaras, esta votación sería realizada en el Congreso Nacional, primero en la Cámara de Diputados el día 24 y luego en el Senado el día 25. Y ojo acá, porque también el día 25 el Senado de la República no solamente va a elegir a los 12 miembros restantes de este comité de expertos. Lunes y martes sería esto. Exactamente. Ya. No solamente va a elegir a estos miembros, sino que también va a ratificar a los miembros propuestos por la Cámara de Diputados para el Comité Técnico de Admisibilidad. Entonces va a ser una doble elección ese día en el Senado de la República. Ahora, bien, como tú decías, estos expertos también tienen que tener requisitos para entrar al cargo, o sea, no cualquiera va a entrar. Dentro de ellos, obviamente, tienen que ser ciudadanos con derecho a sufragio, pero también tienen que ser personas con un título universitario o un grado académico de por lo menos 8 semestres. Tienen que acreditar una experiencia profesional, técnica, académica, que no sea inferior a los 10 años, ya sea dentro del sector público o privado, y esto tiene que ser calificado por las cámaras respectivas. Oye, está bien, digamos, así dicho, citando la ley, aparece bastante simple, pero tiene que haber una disputa política tremenda, porque evidentemente las distintas coaliciones van a querer que sean sus representantes los que estén en el ¿cómo se llama? Comité de expertos. En el ¿Comité o consejo? ¿Cómo se llama? ¿Comité o consejo? Comisión de expertos. Comisión de expertos. El comité es el Comité Técnico de Juristas, que van a ser 14 miembros. Ya, Comisión de Expertos. Está bien, pero ¿quiénes presentan a los candidatos? Porque yo he escuchado, por ejemplo, que la Democracia Cristiana va a presentar 2 candidatos. He escuchado que las coaliciones más grandes presentan 6. Entonces, ¿cómo se va a producir la votación? Esa es la duda que tengo yo. Mira, esto la verdad es que muchas veces la gente piensa de que los candidatos, digamos, llegan a la votación, ¿cierto? Y son propuestos ahí mismo en la sesión de la Cámara. Y bueno, y ahí empiezan a debatir y decir, bueno, si me gusta, no me gusta, voto por este.
La realidad es de que en las sesiones de la Cámara, cuando se producen este tipo de elecciones y que a la vez es una sola votación para elegir estos miembros, todos estos procesos de negociación se realizan antes. Entonces, claro. tal como indica la ley también, van a ser elegidos de forma proporcional a las fuerzas políticas que están en el Congreso en este minuto. Entonces, entre más grande sea la coalición, más miembros obviamente va a elegir. Pues. Entonces, en este caso, la preocupación va a ser para las coaliciones o los partidos más pequeños que están solos, ¿cierto? Porque van a tener menos capacidad de acción. Piensa que en la Cámara de Diputados solamente van a elegir 12 miembros y son 155 diputados. Entonces, yo creo que desde ya, a lo mejor incluso ahora han estado toda la noche ya que pasó el tema de la acusación constitucional, llamándose entre ellos y tratando de conseguir los votos necesarios, ¿cierto? Para que cada candidato que sea propuesto por estas listas reciba el apoyo del resto de los parlamentarios. Esto también es una negociación donde tú entregas algo, pero yo también tengo que ceder. Claro, pero por ejemplo, Chile Vamos, que está formado por Renovación Nacional, la UDI y Evópoli. Esta coalición va a presentar ¿qué número de candidatos, por ejemplo? Mira, eso es variable. Ha habido bastante secretismo al respecto, pero yo me la juego por decir de que van a presentar un número no menor a 4 candidatos y quizás no mayor a 6, teniendo en cuenta el tamaño de la coalición. Entonces, la verdad es de que esto ha pasado, por así decirlo, de manera bastante discreta. Yo creo que es para no quemar antes de tiempo a algún experto, ¿cierto?, en la opinión pública. Bien, tú sabes de que ahora con la inmediatez de las redes sociales, ¿cierto?, apenas aparece un nombre, se revisan inmediatamente los historiales y todo este tema. Entonces yo creo que no se ha querido dar mayor detalle, digamos, a la opinión pública para evitar, digamos, este tipo de polémicas también que empañaron harto el proceso pasado. Y siguiendo la misma línea, por ejemplo, Apruebo Dignidad, que es una de las coaliciones gobernantes, la otra es el llamado socialismo democrático, que está integrado el socialismo democrático por el PS, por el PPD, por el Partido Liberal y por el Partido Radical. Si no, puede que me falte uno. La Federación Regionalista de Verde Social parece que está en Apruebo Dignidad. Entonces, ¿cuántos podrían presentar ellos, por ejemplo? ¿O actúan en bloque como Apruebo Dignidad y socialismo democrático? Mira, yo creo que acá hay algo muy, digamos, anecdótico. Tenemos una coalición, o sea, 2 coaliciones de gobierno y un solo gobierno. Entonces, estas coaliciones han actuado por separado. La verdad es que yo creo que van a ir por separado por una razón muy simple. Tú bien habrás escuchado hace poco la entrevista que dio Girardi, ¿cierto? Sí, y donde le dio la lista del indulto. La lista del indulto. Y incluso después salió Jaime Belolio hablando en otro medio y dijo que la coalición ahora se llama Apro de Indultar. Entonces la verdad es de que para la opinión pública y para este tema electoral, digamos, yo creo que para los ex partidos de la ex nueva mayoría, cierta concertación, les sale, la verdad, es más un lastre ir con Apruebo Dignidad que llevarlos, digamos, en una coalición conjunta. Ahora, en términos netamente estratégicos, puede que de último minuto, ¿cierto?, vayan en una lista conjunta teniendo en cuenta que son solamente 12 miembros que van a elegir en cada una de las cámaras. Entonces, puede que sea solamente un pacto operativo, ¿cierto?, para elegir un número mayor de candidatos, pero eso también va a traer, digamos, una pugna entre ambas coaliciones para ver, bueno, y cuánto lleva Apruebo Dignidad y cuánto lleva el socialismo democrático también, porque tú bien habrás visto durante el gobierno han tenido una pugna bastante grande, ¿cierto?, por los puestos de poder y los cargos, ¿cierto?, y quién va marcando la agenda. Estamos conversando con Alexander Nanjarí, profesor investigador del Faro UDD, sede Concepción, licenciado en Ciencias Políticas. ¿Y cuáles crees tú que finalmente va a ser el perfil de estos expertos? Porque yo personalmente pensaba, y parece que me equivoqué definitivamente, que iba a haber poco interesado, sobre todo poco interesado de fuste, de categoría, de relevancia intelectual, pero diera la impresión que hay algunos nombres que se han dado a conocer que son personas de trayectoria, en tanto en la derecha como en la izquierda, que tendrían interés, pero finalmente, ¿crees tú que efectivamente este consejo, esta comisión de expertos tendrá peso intelectual? ¿Se le respetará? Porque finalmente eso es lo que planteaba, por ejemplo, el otro día Ricardo Lagos en la entrevista que dio, que tenía que ser idóneo y tendría que ser respetado, que se impusiera por el peso intelectual. ¿Se logrará eso realmente? ¿Habrá interesados de esa línea de la vida política nacional o la vida intelectual o académica al final de integrar esta comisión de expertos?
¿Qué crees tú? Mira, yo creo que sí, la historia constitucional de Chile es bastante amplia. Piensa que nuestro primer reglamento constitucional fue el año 1811. O Ujú. sea, se rememora la historia misma de la República. Y siempre las constituciones han sido realizadas en la historia de Chile por personas que son expertas y realmente personas que son juristas. Entonces, el proceso anterior que fracasó fue la primera vez, digamos, en la historia de Chile en que se desarrolló casi a tabula rasa por personas que venían del mundo de a pie, ¿cierto? Claro. Entonces, yo creo que el fracaso anterior ha motivado a las personas y sobre todo a la gente tiene expectativas de que de verdad ahora sea el tiempo de los expertos, el tiempo de los acuerdos y de la responsabilidad. Entonces, imagínate que esta comisión que se va a elegir ahora, que esta comisión de expertos de 24 miembros, tiene la gran labor de realizar un anteproyecto que luego va a ser presentado, ¿cierto?, al Consejo Constitucional, que son los miembros electos, los 50 miembros electos, y ellos van a ir decidiendo, ¿cierto?, el texto final en base a ese anteproyecto, en base a ese modelo. Y no solamente la comisión de expertos, digamos, va a ser solo el anteproyecto, sino que también va a tener el apoyo técnico de este comité técnico de admisibilidad, que van a ser 14 juristas. Entonces, mira, yo creo que esta comisión de expertos va a ser integrada por ex figuras tanto del mundo de la academia, del mundo de las organizaciones intermedias como think tanks, pero yo creo que vamos a ver caras conocidas. ¿Ah? Fíjate que ya se han nombrado algunas personas. ¿Como quiénes, por ejemplo? A ver. Mira, por ejemplo, en la centro izquierda fue nombrada incluso la expresidenta Michelle Bachelet, el presidente Ricardo Lagos. También hay algunos economistas que han sido nombrados, por ejemplo, Landereche, que yo creo que esta comisión de expertos no solamente va a ser integrada por juristas, también vamos a tener quizás economistas, cientistas sociales, algún cientista político, por ahí puede ser personas que vienen de ese mundo. Por el lado de la derecha han sido nombradas, imagínate, personas como Claudio Alvarado, Ernesto Silva, entonces... Teodoro Rivera también. También Teodoro Rivera, que son personas que, claro, han participado en la política, pero también tienen un talante intelectual y académico, ¿cierto?, de renombre. Entonces, hemos visto en estas coaliciones que tienen más trayectoria nombres, pero fíjate que, por ejemplo, el tema está para estos partidos que son más nuevos, más pequeños, por ejemplo, la misma coalición de gobierno, Apruebo Dignidad. No se ha escuchado hasta el momento nombres importantes, digamos, para esta comisión de expertos. Lo mismo pasa con partidos como el ahora Partido Republicano, los republicanos, ¿cierto? Y el mismo Partido de la Gente, que según incluso ha informado la prensa, se les ha convertido en cierta parte un vía crucis para ellos, no solamente buscar miembros, digamos, para proponer a esta comisión de expertos, sino también para el Consejo Constitucional. Piensa que los miembros que sean electos en el Consejo Constitucional, estos 50 miembros, van a quedar inhabilitados para las elecciones siguientes, Claro. o sea, la próxima elección municipal, de parlamentario, Oye, presidente. Entonces, ¿y los expertos también quedan gran inhabilitados o no? Por ejemplo, si el Partido de la Gente quisiera poner al experto Franco Parisi, ¿ah?, como experto, yo no sé si todavía ya estará libre de la restricción de ingreso al país por problema de pensión alimenticia que tenía. Parece que ya sí, no... yo creo que sí. Y si lo nombran, por ejemplo, experto a Franco Parisi, si le tocara un cupo al Partido de la Gente, ¿él podría después ser candidato o no? ¿También hay inhabilidad? En la comisión de expertos Sí, o en el Consejo Constitucional. en la comisión de Mira, expertos. en la comisión de expertos entiendo que no habría inhabilidad. Ya. Sí, en el Consejo Constitucional. Ahí hay inhabilidad, pues definitivamente, son 5 años. Sí, hay inhabilidad. Claro, sí, de que te diría de que Franco Parisi, quizás si lo propusieran y no sé, el Congreso lo eligiera, podría ser electo porque cumple con el requisito de los 10 años como mínimo, ¿cierto?, de todas competencia maneras, académica sí. o técnica. Ha Sí, sido docente académico, al fin y al universitario, en cabo. fin. Oye, y finalmente, claro, y aquí está pasando corbata el Comité Técnico de Admisibilidad, que finalmente es una suerte de tribunal constitucional, el que tiene que velar que haya, ¿cómo se llama?, que el texto que se proponga esté dentro de estos 12 bordes que fueron reseñados al momento de la comunicación del acuerdo constitucional. Entonces, esto también es relevante y se elige también lunes y martes. Sí, y fíjate que la elección es diferente, porque la Cámara de Diputados va a proponer a los 14 miembros ¿Ya? y el Senado de la República tiene que ratificarlo. Entonces, mira. en este caso, hay una propuesta y después el Senado visa, digamos, si los nombres son competentes, los de estas personas o no. Y yo creo que tienen la gran labor ellos, que yo creo que ellos sí van a ser personas muy, muy técnicas del mundo jurídico, sobre todo constitucionalistas, pensando en de que tiene que haber también controles de admisibilidad de las cosas que se quieren proponer. O sea, tenemos que tener en cuenta que hay 12 bases constitucionales que se lograron en el Acuerdo por Chile el 12 de diciembre,
Y ese es el marco general, esas son las reglas del juego. Entonces, ponte tú que no sé, que una mayoría circunstancial quisiera proponer, ya sea en el comité de expertos o en el Consejo Constitucional, cosa que no creo, que Chile no fuera una república democrática y de derecho, como se estableció, ¿cierto?, en la base constitucional. Entonces, ahí el Comité Técnico de Admisibilidad va a decir, momento, nosotros tenemos bases, ¿cierto? Queremos Y que tenemos sea una respetar. monarquía. Se nos ocurrió Y claro, una oye, monarquía. puede ser. Yo una vez escuché una teoría súper loca que querían que Cecilia Boloco fuera, ¿cierto?, nuestra jefa de Estado, fuera la reina de Chile. ¿Ve? Está bien, pues. Tenemos Claro. nuestra propia soberana. Ya, pues, fíjate que ha quedado todo súper claro. Vamos a estar pendientes. Va a ser un día entretenido el lunes y el martes. Mira, y Porque, fíjate que hoy día también, porque hoy día tienen que hacer el llamado, tienen hasta hoy para hacer el llamado a esta sesión de la próxima semana. ya, Entonces yo creo que ya desde hoy día se va a empezar a escuchar nombres, se va a escuchar expertos, qué sé yo, va a empezar a aparecer gente en televisión o en algunos medios que los van a tratar de posicionar por ahí. ya. Entonces ahí hay Estado harto. Nacional, ¿y cómo se llama? Y Mesa Central. Ahí va a haber que Claro, estar atento porque, claro, hay que ¿ah? fijarse quiénes aparecen. Ya, está bien. Pues muchas gracias, Alexander Ranjarí, profesor investigador de Faro UDD, sede Concepción, licenciado en Ciencias Políticas, por tu análisis y por todo lo que nos has aclarado respecto de estos dos órganos, aparte del Consejo Constitucional, que formarán parte de la vida política que tendremos de aquí en los próximos meses. Gracias, Alexander, que tengas un muy buen fin de semana. Gracias, Álvaro, para ti y un saludo afectuoso a todos los auditores. Muchas Chao, gracias, chao. que estés muy bien. Gracias. 8 en punto de la mañana.